Año 1875, La Habana. El padre Benito Viñes, al frente del Observatorio Meteorológico del Real Colegio de Belén, está a punto de cambiar la historia del pronóstico del tiempo. Es 11 de septiembre y el sacerdote jesuita acaba de redactar el primer aviso de ciclón tropical del que se tienen noticias. Pero el padre Viñes tuvo otra idea extraordinaria. Envió a los periódicos una nota en la que alertaba sobre la proximidad del huracán. Esa información, publicada el 12 de septiembre, fue muy valiosa para los habaneros y también para los navegantes que tenían previsto dirigirse rumbo al Océano Atlántico o al Golfo de México. Por primera vez en el mundo apareció un aviso de ciclón tropical en la prensa. Desde entonces, mucho ha avanzado el pronóstico de los huracanes y también la manera de comunicar esos fenómenos en la radio, la televisión, la prensa escrita. Ahora, Internet, las redes sociales y los servicios de mensajería nos colocan ante otras dinámicas en cuanto al acceso y las maneras de socializar las informaciones meteorológicas. A ese tema dedicamos esta emisión especial del Informativo de la Ciencia Cubana. Por eso, en los próximos minutos, expertos del Instituto de Meteorología de Cuba comparten detalles sobre cómo interpretar los modelos de pronósticos de huracanes que circulan a través de las redes. Desde Matanzas conoceremos la obra del fotógrafo Raúl Navarro. Nubes, tormentas y otros fenómenos son captados por su lente como un valioso testimonio para la ciencia. Y al cierre, analizamos desde la comunicación el uso de las plataformas digitales con sentido crítico cuando accedemos a informaciones meteorológicas. Entonces, ¿qué tener en cuenta para hacer un uso responsable y efectivo de las redes sociales durante la temporada ciclónica? Marineros, campesinos, pescadores. Fueron ellos los primeros que buscaron cómo pronosticar el estado del tiempo porque sus labores cotidianas dependían de esa información. Si buscamos en la historia de la meteorología en Cuba, encontraremos otros personajes llamativos que cumplían ese rol. Tenemos una figura peculiar en la difusión de la información meteorológica, que es el desaparecido sereno de barrio. Vamos a recordar que en siglos pasados no teníamos un cuerpo de policía y entonces este sereno que se dedicaba a recorrer las poblaciones lo hacía a la vez informándole a las personas la hora y el estado del tiempo. Así, por ejemplo, podría decir las 9 en punto y sereno, las 10 en punto y lloviznando, las 11 en punto y relampagueando. Y las personas que estaban en su casa, incluso quizás hasta allá recogidas a dormir, podían escuchar qué estaba ocurriendo con el tiempo fuera de sus hogares. También, en el caso de las embarcaciones que no contaban con radiotelegrafía a bordo, se probaron los más diversos procedimientos para llevar la información meteorológica. Esto se hacía por un método curioso, que era que pasara un avión y lanzara un pedazo de madera que flotaba en el agua con un mensaje escrito, diciéndole simplemente a los pescadores: alerta, retírense de aquí, vuelvan a los puertos porque se aproxima una tormenta. Esto puede parecer un método ingenuo, sin embargo era una solución a esa necesidad de conocer el estado del tiempo y prever el impacto que podía tener cualquier fenómeno meteorológico, los efectos de salvar las vidas de las personas. Hoy en los medios de comunicación, el parte del tiempo es a nivel mundial uno de los espacios que más siguen las personas. Y ahora ese interés se traslada también a Internet y las redes sociales. Este escenario permite, por ejemplo, el acceso a canales especializados y la consulta de datos en tiempo real a través de aplicaciones, sitios web oficiales y otras plataformas. Sin embargo, a veces la inmediatez puede llevar a algunos usuarios a compartir información no verificada. Se difunden así datos erróneos que anuncian tormentas apocalípticas sin base científica. ¿Por qué ocurre esto? Parte de la respuesta tiene que ver con la búsqueda de contenidos que se hagan virales. Los algoritmos priorizan muchas veces lo que llama la atención, aunque sea inexacto. De hecho, un estudio publicado por la revista Science revela que las informaciones falsas o con imprecisiones y por lo general sensacionalistas se comparten de perfil en perfil con mayor rapidez si lo comparamos con lo que ocurre en el caso de noticias rigurosas y no alarmistas. Durante la temporada ciclónica, uno de los casos más comunes se relaciona con las maneras de interpretar los modelos de pronósticos.
Muchas veces desde algunos perfiles se divulga como un hecho cierto el paso de un organismo ciclónico que apenas comienza a formarse. Así ocurrió, por ejemplo, con la tormenta tropical Sara en la temporada de 2024. Más allá de ciertas publicaciones que generaban pánico, la realidad demostró que no fue un peligro para Cuba. Por eso no es correcto tomar como una información totalmente cierta aquellos resultados o salidas de modelos de pronóstico que tienen plazos de 7, 10 días o incluso algunos más y sirven como referencia general para ver la evolución del tiempo a gran escala y en grandes periodos de tiempo, pero cuando se publican resultados en plazos muy largos no tienen la misma confiabilidad que pudieran tener en plazos más cortos. El Instituto de Meteorología y el Centro de Pronóstico como órgano rector va haciendo un seguimiento de esos modelos de pronóstico, de las condiciones atmosféricas también a través de los satélites meteorológicos de nuestros radares meteorológicos. Aumenta la incertidumbre a medida que aumenta el plazo de los modelos de pronóstico, mostrando una situación en que a medida que los modelos de pronóstico se vayan acercando los plazos de lo que puede ocurrir asociado a estos eventos, pues entonces la información meteorológica comienza a emitirse a través de los medios de radio y la difusión masiva. Primeramente, como la ciencia va haciendo un análisis previo de toda la información que pueda ir generándose y posteriormente entonces dando la información de una manera más clara, más precisa y más oportuna. Por eso también siempre decimos que no es solo prestar atención si un modelo es mejor o un modelo es peor, sino sobre todo ver la situación en tiempo real, cómo va evolucionando y poder, con suficiente antelación, pero con una confiabilidad alta de que esas son las condiciones que se van a producir en determinado territorio. En Cuba, el Instituto de Meteorología y la Defensa Civil establecen los plazos para emitir las informaciones a través de los medios, que incluyen también los perfiles en redes sociales. Pero esa información se va puntualizando a medida que los sistemas van evolucionando y sobre todo en dependencia del peligro real que exista para el archipiélago cubano. Y por eso es que en ocasiones, por ejemplo, los avisos de ciclones tropicales se emiten cada 24 horas, en otras ocasiones ya van haciendo cada 12, luego cada 6, luego cada 3 e incluso cada 1 hora cuando es un peligro ya real o está cruzando sobre el territorio nacional. Por eso en un plazo de 10 a 15 días hay que ser muy cuidadoso con lo que se emite a través de las redes sociales. Junto a los pronósticos en las plataformas digitales encontramos también otro tipo de información muy valiosa para comprender fenómenos vinculados a la meteorología. Hablamos de imágenes, de fotografías, que son a la vez registros esenciales para el desarrollo del conocimiento. Bien lo sabe el joven Raúl Navarro González, que capta con su cámara desde nubes de tormenta hasta arcoíris en la ciudad de Matanzas. Algunas de sus obras han merecido el reconocimiento de la Organización Meteorológica Mundial. Cada instantánea es una pieza única de valor documental. Como fotógrafo en Cuba, cazar tormentas es un desafío, ya que nuestra atmósfera es bien cambiante y sí, puedes salir, tener la foto planificada o tu trípode, tu encuadre, y puede que o la tormenta llega y hace tu foto ideal, o la tormenta llega, se disipa o cambia de lugar y pierdes la oportunidad. También está el otro caso de estar en un lugar trabajando o caminando sin preverle y en 15 minutos se forma una tormenta visualmente muy atractiva y ahí es donde tienes la foto. Para lograr una buena fotografía metodológica, siempre hace falta estar en un constante seguimiento en tiempo real de los satélites, radares, para ti saber de dónde viene la tormenta y así poderla conjugar con un puente y resaltar la belleza de la ciudad con lo oscuro y feroz de una tormenta. Y también siempre tener presente un lugar donde poder guarecer si llega esa tormenta y llega a alcanzar. Estas imágenes también sirven para la ciencia, para poder identificar los tipos de nubes, visibilizar el impacto de este tipo de tormentas y crear conciencia de cuán importante es resguardarse ante un fenómeno de este tipo. Y sí, lo que me gustaría hacer en un futuro es algo más complejo como un tornado, aunque en Cuba no es muy común, pero me gustaría poder hacer esa foto. Del mismo modo en el que las redes sociales nos permiten acceder a imágenes detalladas de lo que sucede en la atmósfera,
pueden ser, bien utilizadas, un escenario para la comunicación pública de la ciencia y en especial de la meteorología. Se deben establecer estrategias y segmentar las audiencias teniendo en cuenta las redes sociales donde éstas se encuentran. ¿Qué quiero decir con esto? Si la mayoría de los ciudadanos está en Facebook, si es la red más usada en Cuba, pues los mensajes hay que dirigirlos sobre todo hacia esa red social. Y como usuario, ¿de qué manera evaluar las noticias sobre huracanes que aparecen en las redes? Compartimos 5 claves. Primero, revise la fuente de información. ¿Es una cuenta oficial, el perfil de un experto o de un medio sensacionalista? Dude si encuentra un lenguaje apocalíptico. Los pronósticos reales usan términos técnicos y probabilidades. No buscan llamar la atención desde el pánico. Verifique la fecha y el contexto de las imágenes. ¿Corresponden al evento actual? Recuerde también que los modelos son proyecciones computarizadas y no la verdad absoluta. Los meteorólogos interpretan decenas de esas proyecciones para llegar a un pronóstico oficial. Por último, contraste los datos. ¿Más de una fuente seria confirma la noticia? Si es así, puede compartirla. Pero ¿qué ocurre cuando en el contexto de un huracán, por ejemplo, no hay electricidad, la carga de los móviles se agota y por tanto no tenemos acceso a las redes? ¿Cómo lograr que informaciones esenciales lleguen a la ciudadanía? Yo creo que hay acciones muy importantes, tales como el uso de bocinas, retomo la necesidad de usar altoparlantes, la necesidad de articular a los diferentes representantes de las comunidades, como son los delegados, los representantes de otros organismos que tienen que ver con la gestión del riesgo, porque obviamente es el espacio, una comunidad donde más prevención se puede hacer y donde más educación se puede hacer también. En cualquier escenario, sea físico o virtual, la información a tiempo y con respaldo científico hace la diferencia. La comunicación es clave y es imprescindible en momentos en los cuales ocurren desastres de origen natural y otros. Y por tanto buscar siempre las mejores maneras de comunicación garantiza la manera en la cual se llega a los ciudadanos, que yo creo que es la clave de todo este proceso. Las redes sociales tienen una marcada importancia en la difusión de la información meteorológica. Siempre los públicos tienen que tratar de buscar dónde está la información autorizada, dónde está el sitio autorizado para emitir la información, porque nuestras vidas quizá las estamos poniendo en manos de personas que no siempre tienen la información exacta y no pueden precisar lo que realmente está ocurriendo, salvo el Instituto de Meteorología, nuestra Defensa Civil, las instituciones que tienen esa responsabilidad social. Sin embargo, se pueden convertir también en valiosas herramientas desde el punto de vista de difundir la verdad científica entendida en códigos que la población pueda comprender de una manera fácil. La próxima vez que tengamos acceso a información meteorológica desde nuestras redes sociales, analicemos si se trata en realidad de un evento importante al que debemos prestar atención o si es solo un fenómeno viral. Las plataformas digitales utilizadas con sentido crítico pueden ser un espacio para crear nuevas alianzas entre meteorología y comunicación.